Bienvenidos a Frontera Geek. En nuestro anterior video les trajimos la sombría historia de El bebé de Rosemary, el clásico de horror psicológico que narra el complot destinado a lograr la concepción del Hijo del Diablo. Y el día de hoy seguimos esa oscura senda con la cinta más representativa del llamado Anticristo, el relato que inicia los eventos del fin del mundo, el mismo que más allá de ser una simple película, oculta un aterrador misterio de la vida real: la profecía. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. El bebé de Rosemary de 1968, El exorcista de 1973 y La profecía de 1976, los tres más reconocidos films sobre el diablo, el anticristo y la batalla entre el bien y el mal. Habiendo narrado y analizado ya las dos primeras, el día de hoy culminamos la trinidad fílmica del demonio con La profecía. Originalmente basada en la idea de Bob Munger, amigo de un productor de cine llamado Harvey Bernhardt, la película fue escrita por el guionista David Seltzer y dirigida por Richard Donner, cineasta responsable de gran cantidad de memorables producciones como Superman 1 y 2, Los Goonies, Arma Mortal, Maverick y muchas más. El reparto incluyó a grandes personalidades de la época como la leyenda del cine, el ganador del Oscar Gregory Peck, la también famosa y nominada Lee Remick, un joven David Warner, la actriz de cine y televisión Billie Whitelaw y varios más. La película fue estrenada en el Reino Unido el 6 de junio de 1976, es decir, 666, una referencia clara al plot de la cinta, que desde entonces y hasta el momento fue aclamada y premiada y considerada como una de las mejores películas del género y un ícono del séptimo arte en general, logro que no solo se alcanzó gracias a la magistral dirección y actuación de la que fue producto, sino también por el inconfundible y espeluznante soundtrack original que Jerry Goldsmith compuso para ella, y con el cual se hizo merecedor de un premio de la Academia, sobre todo por el tema principal y su innovación en el uso de coros y cantos gregorianos. Ave Satani, tema que incluso hasta hoy no puedo escuchar sin sentir un profundo escalofrío. No todo fue gozo y alegría, sin embargo. Muchos eventos trágicos e inexplicables ensombrecieron el proceso de rodaje, algo que comentaremos más adelante en este mismo video. ¿Cuál es la historia de esta obra maestra del cine? Veámoslo a continuación. Roma, 6 de junio de 1976, 6 de la mañana. El diplomático estadounidense Robert Thorne se dirige a toda velocidad a ver a su esposa Catherine, que había entrado en labor de parto en un hospital local. Trágica ocasión, puesto que su primogénito no había logrado sobrevivir. El niño había fallecido. Consternado por lo sucedido, y más aún, preocupado por cómo la noticia iba a afectar a su esposa, Robert considera la propuesta hecha por un sacerdote que escuchaba sus penas: la adopción de un niño huérfano. Y aunque Robert cuestionaba la opción porque Catherine deseaba un hijo nacido de ella, el sacerdote lo convence de hacerlo, alegando que ella no tenía por qué saberlo. El niño había perdido a su madre al mismo tiempo que él había perdido a su bebé. Dios lo estaba bendiciendo con la posibilidad de tener un hijo esa misma noche, y la criatura una familia. Y así, Robert toma al indefenso bebé,
y como si fuera el producto de la unión entre él y Catherine, se lo lleva y presenta como su primogénito. 5 años después, Robert es designado como embajador de los Estados Unidos en Inglaterra, por lo que él, su esposa Catherine y su pequeño hijo Damian se mudan a dicho país. La vida de la familia Thorne comenzaba una nueva etapa de dicha y alegría, llena de comodidades y momentos felices. El día del 5º cumpleaños del pequeño Damian no parecía la excepción. La pomposa fiesta se desarrollaba con normalidad, siendo documentada por múltiples fotógrafos, hasta que la niñera de Damian, después de intercambiar miradas con un misterioso perro Rottweiler que apareció en los alrededores del lugar, sube los pisos de la mansión y después de colocarse una cuerda en el cuello y de llamar la atención de todos los invitados gritando que amaba al niño y que lo que estaba por hacer lo hacía por él, se lanza al vacío acabando con su vida, delante de todos. Trágico evento que obviamente también llamaba la atención de los fotógrafos. Robert corre a confortar a su familia, sin percatarse de la presencia de aquel extraño perro que Damian en silencio observaba y parecía conocer. Después de la tragedia, estando en la embajada, Robert es visitado por un sacerdote a quien permite el ingreso pensando que se trataba de una petición de caridad. Pero al recibirlo, el contrariado padre Duggan comienza la entrevista exigiéndole que acepte a Cristo como su Salvador y que tenía que comulgar para que así pudiera vencer al hijo del demonio. Ya había matado una vez, lo haría de nuevo y no se detendría hasta que todo lo que le pertenecía fuera suyo. El padre sostenía haber estado presente en su nacimiento, pero antes de que pudiera decirle lo que sabía sobre la verdadera madre del niño, el personal de seguridad los interrumpe. Y ante su agresiva actitud e inexplicables exigencias, Robert hace que lo escolten fuera de la embajada. Es al salir donde se cruzaría con Kit Dennings, uno de los fotógrafos presentes en la tragedia del cumpleaños de Damian, quien, buscando documentar todo lo que hacía, llama su atención para capturarlo con su cámara. Durante el revelado, sin embargo, la foto parecía tener una imperfección, algo a lo que no le da mayor importancia. Atendiendo su necesidad de una nueva niñera, los Thorne entrevistan a la señora Baylock, supuesta nueva enviada de la agencia de niñeras, quien después de presentarse y expresar de manera muy flemática su intención de ayudarlos a cuidar a Damian, les pide que le permitan verlo a solas para entablar confianza. La mujer de expresión adusta se presenta ante el niño y en lenguaje antiguo le expresa que no ha de temer, pues ella estaba ahí para protegerlo. Palabras que el pequeño recibe con una sonrisa. Un día, la familia Thorne se dispone a ir a la iglesia para asistir a una boda, y aunque la niñera de Damian intenta oponerse a que el niño asista a dicho evento, la voluntad de su madre se sobrepone, por lo que termina acompañando a sus padres. En el camino, Damian comienza a verse cada vez más nervioso. Pero es estando ya en la puerta de la iglesia que el niño tiene un ataque de histeria y comienza a atacar a su madre, obligando a la pareja a volver al auto e irse del lugar. Dicho impasse preocupa a su padre, por lo que sugiere atención médica para examinarlo, idea que Catherine no comparte y desestima, puesto que el niño nunca había enfermado de nada, otro signo que a los ojos de Robert también era inusual, por decirlo menos. Después de que Catherine se fuera a descansar, Robert se dirige al cuarto de su hijo para obtener algunas respuestas, pero al llegar, un agresivo gruñido lo detiene, momento en el que la señora Baylock sale de la habitación revelando que Damian y ella habían adoptado a un enorme y agresivo perro que encontraron afuera de la casa. Pero Robert entonces le ordena que llame a la Sociedad Protectora de Animales para que se encarguen del perro, puesto que ellos no necesitaban uno en casa. Orden que la niñera toma con aparente resignación, pero que no le impide vigilar a Robert cuando éste se acerca a ver a Damian, quien dormía profundamente. Al día siguiente, Catherine lleva a su hijo a un parque safari, lugar donde su simple presencia, además de poner nerviosas y terminar alejando a las jirafas, provoca un ataque de histeria en los mandriles, quienes comienzan a treparse, golpear y gruñir contra el auto, obligando a la mujer a conducir y salir de la zona de la atracción. En la noche, la consternada Catherine oculta el incidente a su esposo, y prefiriendo creer que ella tenía un problema que tratar antes que considerar que había algo oscuro en Damian,
le pide que la ayude buscando a un buen psiquiatra que pueda tratarla. En la mañana siguiente, durante un evento deportivo, Robert es abordado nuevamente por el sacerdote, quien le indica que se reúna con él a una hora y lugar específicos, puesto que su esposa estaba corriendo peligro. A su partida, el padre es fotografiado nuevamente por el señor Jennings, nueva captura que presentaba el mismo defecto que la anterior, aunque más pronunciado. Preocupado por la advertencia, Robert asiste a la reunión con el sacerdote, cuyas primeras palabras son una cita bíblica. Cuando los judíos regresen a Sion, un cometa surque el cielo y el Sacro Imperio Romano se alce, entonces tú y yo moriremos. Del mar eterno surgirá aquel que creará poderosos ejércitos en ambas orillas, enfrentando al hombre contra su hermano, hasta que ya no exista más. Robert no entiende la naturaleza del sermón, pero el sacerdote continúa. Es a través de una persona humana en su posesión que Satanás librará su última batalla. Aquel que no sea salvado por el Cordero será destrozado por la bestia. Vaya al pueblo de Mellido, a la vieja ciudad de Jezreel. Busque al hombre llamado Bugenhagen y será él quien le explique cómo es que el niño debe morir. Robert pierde la paciencia y lo interrumpe, exigiéndole que le explique la naturaleza de su advertencia. Y es recién que el sacerdote le hace una revelación. Su esposa estaba embarazada, pero el niño no dejaría que ese bebé nazca. Le quitaría la vida aún dentro del vientre. Aquel al que llamaba hijo era en realidad el hijo del demonio, quien mataría a su niño no nato, luego a su esposa, y una vez que esté seguro de heredar todos sus bienes, también a él. Con su herencia, establecería un falso reino en la tierra, recibiendo su poder del mismo Satanás. El incrédulo Robert lo interrumpe y le exige que nunca más vuelva a acercársele. Y es después de dejarlo solo que fuertes vientos comienzan a soplar. El padre Dogan se escuda en su crucifijo intentando mantenerse en medio de la demoníaca tormenta. Pero tras la caída de relámpagos intenta alcanzar refugio en una iglesia cercana, donde finalmente un rayo corta un mástil metálico que al caer le quita la vida. Momento en que la sobrenatural tempestad también se termina. Un tiempo después, Robert encuentra a su esposa tremendamente contrariada. Incapaz de tolerar el bullicio natural del niño, le ordena a la niñera que se lo lleve, reacción que Demian no ve con buenos ojos. Robert intenta consolar a su esposa y le sugiere que quizás sea el momento de que él también hable con su médico. Y es recién que ella revela la razón de su pesar. No tenía deseo alguno de tener más hijos, pero estaba embarazada. Las palabras del sacerdote habían acertado en ese punto. Pero su consternación aumenta cuando recibe una llamada que le indica ver el periódico, descubriendo así la extraña muerte del padre Dogan tan solo minutos después de su reunión. Robert se entrevista con el médico de Catherine, quien le revela que su esposa se sentía atormentada por ciertos pensamientos y sensaciones respecto a su hijo, que no era de ella, que era maligno, proveniente de otro mundo, ideas que Robert comienza a unir en su mente. Es ante la sugerencia de terminar con el embarazo que se niega rotundamente, debido a la advertencia que el padre Dogan le hizo antes de morir. Angustiado, Robert abandona el consultorio y se dirige a toda velocidad a casa, donde Baylock observaba a Demian dar vueltas en su triciclo, y abriéndole la puerta para desatarlo, el niño se dirige a toda velocidad hacia Catherine, quien habiéndose parado sobre una mesa para arreglar una maceta, termina cayendo desde el segundo piso. Tras la hospitalización, los médicos informan a Robert que su esposa estaba fuera de peligro, pero que había perdido el embarazo. Buscando confirmar la advertencia del fallecido sacerdote, Robert se acerca a su esposa, y es entonces que ella, en voz temerosa y quebrada, le pide que la proteja, que no deje que él la mate. El desconsolado Robert regresa a casa y va en busca de Demian, pero se ve imposibilitado de acercársele ante la presencia del agresivo perro que la niñera no había entregado a la Sociedad Protectora de Animales. En ese momento, Robert recibe la llamada del fotógrafo Keith Dennings, quien le pide reunirse para hablar sobre él y sobre la muerte del padre Dogan. En su estudio, Dennings le muestra las fotografías que había tomado. Primero el de la niñera que murió en el cumpleaños de Demian,
una sombra que bajaba y se torcía alrededor de su cuello, premonitoria coincidencia respecto a su forma de morir. Después le muestra las fotos del sacerdote, ambas con el mismo defecto. La relación con su muerte era evidente. Ante sus hallazgos, Bennings había comenzado a investigar, descubriendo que el padre tenía una marca de nacimiento, 666. Pero lo más extraño estaba en su habitación, paredes cubiertas de páginas de la Biblia y decenas de crucifijos. Evidentemente, Duggan intentaba protegerse de algo. También había encontrado un diario en el que estaban registrados todos los movimientos de Robert. Había estado siguiéndole el rastro por mucho tiempo, y así también recortes de periódico. Uno sobre un cometa que había cambiado su forma a la de una estrella brillante, tal como la de Belén 2 milenios atrás. La diferencia era que ese evento había ocurrido en el lado opuesto del mundo, en Europa, solo 5 años atrás. La fecha exacta fue el 6 de junio. En ese momento Robert recuerda que Demian había nacido ese mismo día, a las 6 de la mañana. El hombre se quiebra, aceptando que su verdadero hijo había fallecido y no sabía cuál era el origen del niño que había criado. Y es entonces que Jennings se ofrece a ayudarlo a investigar, y aunque Robert inicialmente lo rechaza, una fotografía que Bennings se había hecho a sí mismo mostraba un defecto similar a la de los fallecidos. Por su propia supervivencia, Bennings también estaba obligado a llegar a la verdad. Con su esposa hospitalizada y segura, Robert regresa a casa, descubriendo en palabras de la niñera que su ama de llaves, la señora Horton, se había ido sin dejar recados ni explicaciones. Antes de irse, Robert le reclama sobre la presencia del perro aún en casa, a lo que la niñera afirma que aquella mañana ya se lo habían llevado. Buscando continuar con su investigación, Robert y Keith viajan a Roma, y es ahí que descubren que el hospital donde le entregaron a Demian se había incendiado 5 años atrás. El registro de todo lo relacionado se había perdido en el siniestro, pero el padre que lo convenció de la adopción aquel día sí había sobrevivido y residía en un monasterio. Robert y Keith conducen hasta ese lugar mientras discuten sobre la cita bíblica del padre Duggan y comienzan a relacionarla con sus descubrimientos, los signos que apuntaban al nacimiento del anticristo, el hijo del diablo. Ya en el monasterio, descubren que aquel sacerdote había sobrevivido pero se encontraba en una especie de estado catatónico. No hablaba desde hace 5 años. Apenas lograba escribir algunas palabras. Fue de ese modo en que comenzó su penitencia por haber caído de la gracia de Dios, cuando graficó los 3-6 y asimismo quitándose la capucha del monje. El hermano que los guiaba les revela que el 666 representaba a la Trinidad diabólica, el diablo, el anticristo y el falso profeta, la antítesis del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Robert comienza a descontrolarse y exige una respuesta del sacerdote que lo metió en todo eso, y por medio de un trozo de carbón, la única respuesta que logró darle fue Servet, el nombre de un antiguo cementerio abandonado. Nuevamente regresan al camino siguiendo su nueva pista, y sería en las ruinas de aquel viejo cementerio donde la verdad sería revelada. 2 tumbas juntas, una mujer y un niño, con fecha del 6 de junio de 5 años atrás. Robert y Keith son observados desde diferentes lugares mientras examinan las tumbas. Dispuestos a llegar a la verdad, retiran la lápida de la mujer, descubriendo que contenía el esqueleto de un perro. Pero la tumba del niño sí contenía los restos de un infante. Su cráneo tenía un orificio. El bebé fue asesinado después de nacer, su verdadero hijo. Al descubrir el trágico destino de su bebé, Robert comienza a enfurecerse, pero es en ese momento que los ojos espías se revelan. Numerosos perros como aquel que se hizo guardián de Demian. Los animales los rodean mientras les ladran y gruñen agresivamente e inician su ataque. A duras penas logran escapar de las fieras, tremendamente heridos. Ante lo ocurrido, Robert llama a su esposa y le pide que se prepare para irse de Londres y que lo alcance en Roma. Pero sería mientras Catherine se vestía que Baylock aparece, y con una expresión fría y atemorizante, le arrebata la vida empujándola por la ventana de su habitación. Tras ser informado sobre la muerte de Catherine,
Robert cae en depresión, pero Keith había continuado investigando, descubriendo que el pueblo de Megiddo que el sacerdote le mencionó antes de morir era una ciudad subterránea cerca de Jerusalén. Era ahí donde tendrían que ir a buscar a Bugenhagen, un exorcista. Robert y Keith viajan nuevamente y llegan a dicho lugar, conociendo a aquel hombre, quien después de pedir estar a solas con Robert, le explica lo que tenía que hacer. El acto tenía que ser llevado a cabo en suelo santo, algún templo o iglesia. La primera puñalada acabaría con la vida física, el centro de la cruz. Las demás terminarían su esencia espiritual. Robert duda sobre la aberrante tarea que estaban demandando de su parte, por lo que le exige alguna prueba, a lo que el hombre le indica que todos los apóstatas de Satanás tienen una marca en el cuerpo, el 666. Al salir, Robert se muestra furioso y dubitativo con Keith, renegando de lo que sucedía y negándose a ser parte de un acto tan aberrante, atreviéndose incluso a lanzar los cuchillos que le habían sido entregados. Pero Keith temía por su vida, por lo que después de decidir hacerlo él mismo, va a recoger los cuchillos, convirtiéndose en el blanco de las fuerzas oscuras, y muriendo violentamente en un supuesto accidente, tal como la fotografía había predicho. Con esa última muestra del poder oscuro, Robert toma los cuchillos y acepta su misión. Regresa a Inglaterra y a su casa decidido a hacer lo que le fue encomendado. Primero logra evadir la vigilancia del agresivo perro que nunca fue entregado a las autoridades. Y es en la habitación de Demian donde, después de verificar que la niñera estuviera dormida, busca una prueba que confirme todo, por lo que corta su cabello, encontrando ahí la marca de la bestia. En ese momento la mujer sale en defensa de la criatura atacándolo con todo lo que podía, pero termina muerta en su intento de asesinarlo. Robert toma al niño y sale de la mansión intempestivamente evadiendo un control policial, acto que es reportado al resto del personal, iniciando su persecución. Y es en una iglesia donde se dispone a realizar la difícil tarea. Lleva a Demian hasta el altar, y es estando a punto de hacer la primera apuñalada que la policía aparece y lo conmina a detenerse. Y ante su negativa, le disparan. Poco después se celebran los funerales de los Thorne con el protocolo que un diplomático como Robert merecía. Sus espíritus son encomendados a las manos de Dios mientras los militares hacen disparos al aire en señal de reconocimiento. Terminado el acto protocolar, los asistentes comienzan a retirarse, exceptuando por el presidente y su esposa, de cuyas manos se sostenía un pequeño, aquel cuya profunda mirada escondía horrores y una oscuridad que lograba escapar en su macabra sonrisa. Aquí está sabiduría, que aquel que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de un hombre, 666. Si bien la profecía basa la mayoría de su plot en adaptaciones del libro del Apocalipsis, también hicieron sus aportes propios por necesidad del guión, como por ejemplo el poema del padre Dogan. A diferencia de la última cita puesta en texto en la cinta, la cual sí pertenece a la Biblia, la misma que algunos reconocerán, puesto que es parte de la introducción del tema más reconocido de la grandiosa banda británica Iron Maiden, The Number of the Beast. También hay que señalar que en el final original, el velorio de los Thorne incluía un pequeño féretro para Demian. Robert sí llegaba a terminar con la vida de la criatura, y fue al terminar la producción que decidieron cambiarlo, quizás por motivos comerciales, aunque según señala Richard Donner en sus entrevistas, fue más por un aspecto ideológico. Decidieron dejar vivo a Demian porque el mal no puede ser eliminado. Sea cual sea la razón, el cambio jugó en favor de la cinta, puesto que ese final, más allá de permitir que la historia continuase, fue lo más terrorífico de todo el film gracias al espeluznante soundtrack de Jerry Goldstein. Como ya dijimos, La Profecía es uno de aquellos clásicos que toda persona debe ver, una película que supera su propia reputación cuando es vista con la atención y seriedad con la que el cine clásico debe verse. Una dirección impecable, actuaciones magistrales, una historia atrapante y una musicalización inigualable que la convirtieron en ícono y objeto de incontables premios y nominaciones.
pero también fue una producción que sufrió muchos trágicos sucesos. Antes del rodaje, Bob Monger, quien ideó el concepto de la cinta aún antes de que el proyecto fuera aprobado, fue muy insistente respecto a los riesgos que según él correrían. Asustó a los futuros miembros de la producción recitándoles los versos del Apocalipsis y afirmando que estaban a punto de embarcarse en una misión peligrosa, algo que al diablo no le iba a gustar, puesto que si su mayor habilidad era la de esconderse, hacer una película que le quite dicha invisibilidad ante millones de personas sería un ataque directo, algo que intentaría impedir. Sus advertencias también fueron constantes y regulares durante el proceso de producción, y lamentablemente, todos ellos le terminaron dando la razón. Harvey Bernhard, el productor que dio inicio al proyecto, ha declarado más de una vez que ocurrieron muchas cosas extrañas. Tenían una sensación de rechazo, de no ser bienvenidos, llegando a afirmar incluso que era el mismo diablo quien no quería que se haga la película. Ocurrieron muchos incidentes que la prensa señaló como parte de la campaña mediática para aumentar el interés en el film. En 1975, un año antes del estreno del film, Gregory Peck recibe la penosa noticia de que su hijo Jonathan había muerto, se había suicidado. Y durante un vuelo hacia Londres, su avión fue golpeado por un rayo. 3 días después, David Seltzer, el guionista y escritor de la película, abordaba otro vuelo del mismo trayecto, el cual también fue alcanzado por un rayo. Según Harvey Bernhard, él también estuvo cerca del impacto de uno cuando caminaba por las calles de Roma. El director Richard Donner sufrió un accidente en la puerta de su casa cuando un hombre chocara contra otro vehículo, dejándolo atrapado entre 2 autos y casi perdiendo una pierna en el proceso. Un restaurante al que algunos miembros de la producción iban a ir sufrió un atentado del grupo conocido como IRA. Tan solo 1 hora antes de su asistencia, el lugar fue volado con un explosivo. La producción había alquilado un avión para trasladar a parte del elenco a un punto de filmación, pero aquel día, la aerolínea cambió el vuelo debido a que la demanda era muy alta. Les ofrecieron darles un nuevo vuelo a muy bajo costo si es que aceptaban posponerlo, y aceptaron. La aerolínea usó el avión aquel día, y poco después de despegar, chocó contra una bandada de pájaros que dañó los motores y provocó que se estrellara al final de la pista de aterrizaje, llegando así hasta una calle donde aplastó un auto y a sus tripulantes, la esposa y los 2 hijos del piloto del avión. En algún punto tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en la isla de Terranova. Su avión estaba llevando el negativo del film. Harvey Bernhard pensó que nunca lograrían regresar a casa. Para la escena del paseo por el parque safari, se filmó una escena con leones que nunca llegó al corte final de la película. El día en que se fueron de su zona para hacer las escenas con los mandriles, una puerta de los animales no fue cerrada, y 2 leones atacaron y mataron al guardia, ese mismo día. John Richardson, responsable de los efectos especiales de la cinta, estando en Bélgica tuvo un accidente de auto en el que su pareja murió decapitada. John Richardson fue quien había ideado la escena de la muerte de Kit Bennings, una decapitación. Según se dice, al despertar, Richardson vio una señal de la carretera que refería la distancia hasta la ciudad de Lieja, 66.6 kilómetros. Algunos como Richard Donner nunca consideraron esos sucesos como algo más que terribles y trágicas coincidencias. Otros, en cambio, adoptaron una nueva forma de pensar. Quienes no creían en la existencia del diablo terminaron haciéndolo por esa sensación de que alguien o algo estaba interfiriendo para que la película no se hiciera. ¿Hubo algo detrás de las tragedias que mancharon la producción de esta gran película? Nadie puede aseverarlo, y muchos lo negarán con gran convicción. Pero tal como lo dicen aquellos que comenzaron a creer con tales experiencias, el diablo es un mentiroso, y su primera gran mentira es que no existe. Tal como lo dice el póster promocional del film, están advertidos. ¿Es La Profecía el único film con una historia de misterio? No. Entre varias otras, El mítico exorcista también lleva esa reputación. Una película que también hemos trabajado a profundidad en el canal y que nos dejó una curiosa experiencia, puesto que al poco tiempo de estrenarles el primer video,
Revisamos sus estadísticas y encontramos esto. Coincidentemente, el tiempo de reproducción acumulado en ese momento fue de 666.6 horas. Un evento obviamente posible, pero ¿cuál es la probabilidad de que entremos a ver las estadísticas justo en el momento en que la suma dio esos números? No podemos negar que en su momento nos hizo sentir un escalofrío. ¿Qué dicen ustedes? ¿Coincidencia? Si quieren saber qué otros oscuros eventos ocurrieron en ese otro film, lo tienen disponible en el canal, así como videos de muchas otras de sus sagas favoritas. En los íconos del terror clásico, el bebé de Rosemary inició el oscuro relato del anticristo y la posta fue tomada por la profecía. ¿Es ahí que termina su historia? No, pero eso lo veremos en otro video. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo. Gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.